Bienvenidos a Una Página a la Vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8:30 de la mañana a través de esta, RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir y de esa oportunidad que tenemos todos de contar, de compartir, de transmitir. Vamos a descubrir juntos ese universo al que hoy nos acercamos cuando aceptamos leer un libro. En esta ocasión vamos a conversar con el escritor Hugo Medina, escritor mexicano que es licenciado en letras hispánicas con maestría en letras españolas y que ha ganado, bueno, una playa de premios tanto por su poesía como por sus cuentos y ha sido además publicado por una editorial amiga que es quien nos ha puesto en contacto y agradezco muchísimo la oportunidad, Hugo, de tener esta conversación contigo. En las redes, pues bueno, pues encontrarán tu biografía, pero básicamente bienvenido a República Dominicana, así sea por Zoom, bienvenido a Una Página a la Vez y qué bueno que vamos a tener la oportunidad de conversar y de conocernos y de presentarte a mi país a través de este medio. Tengo la oportunidad de tener tu libro desde que estuve en la Feria de Guadalajara y ojalá que pronto pueda estar disponible para la venta aquí en el país, porque sé que tendrías muchos lectores amigos. ¿Cómo estás? Y bien, gracias por la invitación y por tu amabilidad y tu hospitalidad. Y sí, ojalá pudiera llegar hasta allá mi libro para que pudiera pues conocer a tanta gente bonita ya en República Dominicana. Hugo, ¿cuándo te diste cuenta que escribir era tu forma de conectarte con el mundo? Estaba muy chiquito, estaba saliendo de primaria, tenía unos 12 años, yo creo, y empecé a leer la mitología griega. Sobre todo fue la mitología griega por donde empecé a escribir historias parecidas. Y mi papá me ayudó mucho porque era mi único lector en realidad, ¿no? De las cosas muy básicas que escribía. Entonces, mi papá no solo eso, sino que mi papá y era difícil conseguir libros, ¿no? Entonces, pues mi papá me ayudaba en ese entonces para conseguir libros, ¿no? Sobre todo, pues la Ilíada, la Odisea, ¿no? El Ramayana, pero pues era una lectura demasiado básica de un niño, ¿no? Que quería leer, ¿no? Así fue como inició todo, ¿no? Interesante acercarte a las letras a través de la mitología es retador. Y justo cuando pensamos bueno, que los libros que leemos pues, son un poco un espejo, que a veces nos hablan un poco de lo que estamos pensando, viviendo. ¿Cómo tú crees en qué medida tú crees que esos libros marcaron ya luego tu trayectoria, buscándote como escritor? Eh, creo que, en realidad, creo que marcan a todos, ¿no? Los escritores, los mitos, de una forma u otra. Creo que la mitología siempre va a estar presente en forma de estereotipo, prototipos, etcétera. Y creo que obviamente, pues sí, esa etapa de mi vida me marcó muchísimo, ¿no? Entonces, de hecho, también me ayuda mucho a la hora de crear, buscar patrones que me ayuden a crear historias, por ejemplo, cuando estoy en el plano de la narrativa. Y en la poesía también se puede aplicar, obviamente, porque pues también la figura mítica viene de la poesía de Homero, de Safo, ¿no? Pues de los grandes creadores de la época griega, ¿no? Entonces Eh, creo que básicamente está permeada toda la cultura occidental de eso y todos los escritores no podemos escapar de esa influencia. ¿Cómo, cómo, cómo ves el proceso creativo? ¿Eres más intuitivo, racional o te conectas con la inspiración o te planificas cuando vas a escribir? La verdad es que yo empecé escribiendo ya de forma profesional, apegado mucho al razonamiento, a la planeación, a la estructuración de cada libro. Pero últimamente, estoy hablando de hace 3, 4 años, he tratado de seguir ya la forma más intuitiva de escribir, ¿no? Combinado obviamente con el plano racional de pues cómo se debe escribir un libro, ¿no? Con los pasos que debe de tener. Y creo que debe haber un balance, ¿no? Entre las dos cuestiones, entre la planeación, pero también sobre todo me gustan mucho los riesgos, ¿no? Y cuando lees a un autor, sabes que siguió su intuición y que hubo un arriesgue, ¿no? Sobre decisiones Eh, que toma a la hora de escribir.
novela, historia, no sé, cuento, poesía. Y ese tipo de riesgos que se toman a veces, ¿no? Que impulsados por una intuición, pues a mí cada vez me fueron gustando más, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy más cercano a ese tipo de trabajo, ¿no? A la intuición, ¿no? Aunque se dice mucho eso de que la inspiración no existe, creo que difícilmente Sí. podemos negarla o sacarla, Claro, ¿no? hay una Eso especie que, de bombazo vital, ¿no? Que como lo conectamos como con una sí, palabra, con un segundo, y ese segundo se convierte ya luego en un libro. Cuando pensamos, bueno, que no hay ujú, nada sí. nuevo, que ya todo fue escrito, tú hablas de esos riesgos, de esos escritores cuando están buscando la voz, que nos pasa creo que a todos. Eh, cómo encuentras tú ese espacio para escribir historias nuevas, donde sentimos que ya todo está dicho, que de alguna forma ya todo fue contado? Trato de no pensar en eso y de enfocarme en lo contrario. O sea, sé que todo ya está contado, sé que no voy a escribir nada nuevo. Trato de que la forma a lo mejor tenga una variación. Trato incluso de jugar con eso mismo, ¿no? Que la gente ya Ujú, sabe más o menos o cree saber lo que voy a contar y se lo planteo sí, pero en realidad se dan cuenta al final que no fue así, ¿no? Entonces trato claro, de jugar también con esas expectativas, ¿no? Del lector. Creo que ayuda exactamente. también, ¿no? O sea, y no hay que sentirse amenazado por eso, sino simplemente creo que tienes que ser muy consciente de eso y mantener los pies en la tierra también, ¿no? Porque no vas a escribir nada nuevo, en realidad nadie escribe nada nuevo, pero las formas, las variaciones que casi son infinitas son las que terminan seduciendo a nuevos lectores, a nuevo Sí. público. Y creo que ahí Y está la clave, ¿no? De saber jugar con eso. claro, y esa autenticidad que viene alimentada de lo que ha formado nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de ver la vida. ¿Para quién escribes? ¿Quién tú crees que es ese lector? Que- Híjole, yo creo que cada libro tiene su lector ideal, pero quizá escribo así de forma ya así más transparente. Quizá escribo para mí mismo, pero para un yo del pasado, quizá para un niño, para un Hugo niño, que le hubiera gustado leer ese tipo de cosas, ese tipo de poesía, ese tipo de cuentos, ¿no? De esa manera creo que yo me siento más a gusto a la hora de escribir. Siento que le estoy escribiendo a una versión mía del pasado, ¿no? Que pudo haber leído esto y que le pudo haber gustado mucho, ¿no? sí, me encanta esa Entonces, mirada. aunque cada libro tiene su lector, pero pues así en forma global yo diría que me hubiera, cuando estaba en mi época de formación, haber leído este tipo de cosas que yo escribo, aunque suene así, pero pues soy mi público número uno, eso no lo puedo Sí, evitar, ¿no? sí, sí, no, y me gusta que lo Ajá. digas porque justo conversaba con alguien el otro día y le decía, es que si yo escribo algo que yo no, que a mí no me gustaría leer, no, o sea, siento que me fallé a mí, ¿no? O sea, que Sí, me sí. gusta leerme, a veces me devuelvo a leer cosas que yo sé que aceptarían cualquier cantidad de correcciones y cualquier cantidad Ujú, de revisiones técnicas, pero me disfruto leerlo porque sé que lo escribí desde un lugar de pura autenticidad y bueno, pues eso, que al final me estoy leyendo a mí en mi ujú. estado más puro y, menos, y más crudo también, y entonces también tiene otro mérito. ¿Qué, qué autores, libros, tú crees que han tenido la mayor influencia en tu estilo? Que te hayan ayudado a desarrollarte como escritor, que ese libro que tú cuando lo leíste dijiste, uff, yo tengo que escribir esto. Bueno, en poesía, sin duda fue el Primeros Sueños, Sor Juana y Muerte sin fin de José Ortiz. Creo que en poesía esos dos libros son los que más me ayudaron o me animaron a escribir. Obviamente no para alcanzarlos a ellos, sino simplemente porque se me hacía maravilloso con el idioma español las alturas que alcanzan ese tipo de poetas, Ujú, ¿no? Y en cuanto a narrativa, pues Jorge Borges, Alejo Carpentier se me hace de lo más bello que he leído en mi vida. Edgar Allan Poe, sus cuentos son maravillosos, ¿no? Los claro, cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces son clásicos, ¿no? Por eso se les llama clásico, pero pues la verdad es un tipo de esa lectura que te enseña también, ¿no? A cómo, si te pones si pones atención, te enseñan mucho cómo escribir, cómo abordar un tema y cómo terminar una historia, ¿no? Entonces son como principios que te pueden ayudar, pues obviamente en tu nivel, ¿no? De desarrollo profesional, tu nivel de escritura,
pero Ujú. siempre creo que esos autores son los que más importantes para mí, ¿no? Y los que sin duda siempre leo, ¿no? Y siempre vuelvo a ellos. Y hoy en día, ¿qué lees? ¿Cuáles son esas voces, las voces que lees hoy? Hoy en día estoy leyendo mucha literatura local de aquí del estado de Sonora. Estoy leyendo, por ejemplo, ahorita mucha poesía de un compañero de aquí de Sonora y que radica precisamente en Guadalajara, es Ricardo Solís. Estoy leyendo sus primeros libros, ¿no? De los años 90, ¿no? Estoy leyendo esa Ujú, parte de la poesía sonorense. Estoy leyendo también un poco de otro poeta sonorense, Abigail Bojorques, ¿no? Y estoy leyendo en novela, estoy leyendo a Jorge Volpi, ¿no? Estoy releyendo más bien En busca de Clinsor, ¿no? Estoy como en una etapa de regresar a lecturas, ¿no? Que he tenido y he ujú. suspendido un poco las nuevas lecturas, ¿no? Que tengo bastante, pero sé que nunca las voy a terminar, ¿no? Sí, inagotable el librero de, ¿no? De los libros por leer. Para, Y parte, leía algo en estos días en las redes sociales que decía, acéptalo, no lo vas a leer, entonces sigue comprando, no importa, o sea, te sigue trayendo más que el librero no se opone. sí, sí es. Cuando, una de las preguntas que siempre hago y siempre trato de sacarle, ¿no? A alguien que tiene una carrera como tienes tú, que has escrito en varios géneros, que has tocado ya, ¿verdad? Tu voz por diferentes ángulos. eh, ¿Cómo encuentras, dónde está tu verdadera voz dentro de todos los géneros que escribe? ¿Cuál tú crees que es, que eres primariamente? Y luego, ¿qué consejo tú le darías a esos jóvenes, y no necesariamente jóvenes, a esa persona que sabe, que tiene dentro el gusanillo de escribir y no sabe cómo descubrir, ¿no? Cómo abrir ese trillo. Sí, bueno, yo principalmente creo que soy poeta, me gusta mucho la poesía y encuentro mucha identificación y mucha más libertad para escribir. Siento que la poesía es el género que te da mayor libertad y mayor amplitud y es como si el lenguaje se abriera a múltiples visiones al mismo tiempo, ¿no? A Ujú, diferencia de la narrativa que tiene principios de construcción muy claros, ¿no? Casi son reglamentos que puedes seguir, ¿no? En la poesía sí existen, pero no son tan así, ¿no? Yo creo que ahí me identifico más con la voz de la poesía. En cuanto al consejo que podría darle, pues creo que no varía de muchos consejos que darían otros escritores, que sería, en primer lugar, acercarse a la lectura, ¿no? Cuando uno se ujú, siente bloqueado, la mejor manera de desbloquearse es la lectura. Creo que la lectura de los sí, clásicos, si no sabes qué leer, acércate a los clásicos en el género que tú quieras escribir, ¿no? Entonces, leer eso. Y por otra parte, también ya, es algo que a mí me funciona mucho cuando trato de buscar inspiración o formas de escribir o nuevas formas de hablar, es de visitar los lugares donde creciste, donde no has ujú, ido hace muchos años, que es un generador de ideas muy potente ese tipo de prácticas. A mí al menos me funciona mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestión de visitar donde crecí, ¿no? Viajar a donde estudié, por ejemplo, ¿no? Que eso lo puedo hacer el año pasado y también me ayudó mucho a retomar una escritura que ahí tenía. Entonces, creo que son muchas alternativas, pero en esencia esas dos serían, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Que podría aconsejar. Y no dejar de leer, o sea, si puedes claro, parar de escribir, continúa leyendo. claro. Y tú mencionas revisitar la infancia, porque podría ser de muchísimas formas, Sí. revisitar lugares. Y, y pienso en sociedad, pienso país, pienso en revisitar el idioma, quizás, ¿no? Palabra nueva o que, que desconocemos de nuestro propio idioma. Las sociedades se apoyan en la literatura o la literatura en la sociedad. Ahí tenemos como que, ¿no? Ese dilema, la historia está para contarse, está para contarse. ¿Tú crees que la literatura lleva ese rol? O sea, ¿no tiene esa carga de transformación o solamente puente, ¿no? En el que van transcurriendo experiencias de vida de un tramo a otro. Creo que las dos, creo que puede coexistir. Creo que la literatura sí, es un elemento transformador muy profundo socialmente. Y me voy a poner acá muy de deconstrucción, porque cuando Derrida hablaba
escritura decía pues que la oralidad también es una forma de escritura, Sí, ¿no? Sí, que no absolutamente. nos engañemos. Ujú. Entonces, no nos engañemos, hay una relación, ¿no? Y la escritura, aunque parece que fue después, fue primero la escritura y de ahí Sí, viene, se derivan todas las demás prácticas discursivas. En ese sentido, pues todos somos capaces de imaginar, ¿no? Tú te levantas y planeas tu día, ¿no? Este día voy a hacer esto, esto, esto. Es un ejercicio de imaginación, ¿no? Y sí, igual todas las sociedades se imaginan a sí mismas en el futuro y es un ejercicio de literatura fantástica, digamos, o de ciencia ficción. Y todas las políticas públicas tienen algo de literatura. De hecho, también escuchaba hace poco un abogado que decía que el derecho es un universo literario también por sí solo. Y sí es claro, cierto, es un universo sí, literario también, ¿no? totalmente, Que en el siglo de totalmente. oro se consideraba un género literario en realidad, ¿no? Claro, Entonces, si te das cuenta, toda la sociedad está construida con base en eso, ¿no? sí, y Yo creo que en la verdadera oralidad ese sentido, de aquellas narraciones que tomaron forma y luego se inmortalizaron cuando quedaron escritas, pero nacieron y bueno, y se multiplicaron a través de la palabra. Eh, eh, sí, Conversaba con alguien que me decía, ¿por qué tú crees que los audiolibros han pegado tanto? Que de repente recordamos, ¿no? Como que sí, orgánicamente recordamos lo que es sentir que nos cuenten una historia, no necesitar el papel para conectar y para darle seguimiento a los personajes y para conectar con la trama. Esa era la vía eh, intuitiva de contar las historias. claro, sí, sí. Decía que era el componente de la cita y la repetición, ¿no? Es lo que Sí, contiene también la oralidad. sí. Sí. Bueno, y quisiera que habláramos de Los Papeles Amarillos, una colección de cuentos con personajes y situaciones muy peculiares entre sí. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo surge este libro como propuesta? ¿Cómo tú definirías qué es el hilo conductor entre sus historias? Bueno, el libro tiene su historia añeja ya, o sea, son una conexión de libros más o menos del 2010 que empezó a escribir más o menos en esa época. De hecho, hay un cuento más viejo, del 2004, 2005, por ahí. Y son cuentos en ese sentido ya que tienen sus años y que los pude reunir en esta colección porque siento que el hilo conductor, respondiendo a la otra pregunta, es eh, el asunto de la narrativa fantástica, de elementos que van a irrumpir en la cotidianidad de los personajes para cambiarle todo el entorno, ¿no? A los personajes principales y a los secundarios también, ¿no? Entonces, creo que sería eso, ¿no? El elemento, siempre va a haber un elemento fantástico que va a irrumpir en la vida de estos personajes y va a trastocar en cierta manera su universo y en algunas ocasiones todo el universo lo trastocan, ¿no? Sí, Entonces, son personajes que están sujetos a algo, digamos, sobrenatural que no, ni siquiera son conscientes de que pueda pasar, ¿no? Obviamente, como en la realidad real, ¿no? Que descartamos ese aspecto sobrenatural de nuestras vidas o fantástico sí. y no sabemos si influyen o no. Entonces es una reflexión sobre esos aspectos, ¿no? De de la vida. Interesante también que tocas el humor negro, la sátira, ¿no? Como un elemento de forma de contar. ¿Cómo te decides a ampararte dentro de esos recursos distintos, quizá que la poesía? Bueno, no he leído tanto, pero es distinto, tan distinto a la poesía, ambas estrategias. Sí, el, fue como un reto personal porque el libro de cuento anterior que había publicado, Necropulsiones, era un libro mucho más serio, mucho más solemne en ese sentido. Y quería como un reto personal romper un poco ese tipo de forma, ¿no? De estilo más bien. Incursionar un poco en el lenguaje irónico, en la odia, ¿no? En el pastiche incluso. Y bueno, al menos me han dicho que les ha gustado mucho el tono, que ha sido muy ligero en ese sentido leer los cuentos. Y creo que pues eso es lo que yo buscaba, en realidad, que el lector se la pasara bien, que se divirtiera, que pueda reírse un poco, aunque fueran temas filosóficos, temas de ese Ujú. tipo, ¿no? Entonces, creo que ha sido, para mí ha sido muy satisfactorio, pero también fue muy difícil, ¿no? Concretarlo, porque no es, nunca me sentí del todo dueño de esos recursos, porque es un estilo que siento que no domino, ¿no? Y que por lo mismo Ujú. batallé mucho
pues materializarlo, ¿no? En estos cuentos. Y luego está la forma en la que integraste tu cultura, ¿no? El espacio social en el que habitas y que hace que, por ejemplo, en mi caso, que te leo desde otro país, desde otro espacio, pues conecto, ¿no? Puedo verlo, o sea, puedo recorrer el espacio con tu historia. ¿Cómo fue eso de plasmar esa cultura popular eh, literariamente digamos, sin sesgarte? Sí, de hecho, aquí en el estado, por ejemplo, los estilos son más, hay una corriente, ¿no? Más antigua, más establecida aquí en la región sobre literatura que sí habla mucho tiene muchos contenidos locales, ¿no? Y que yo no quería eso para mi libro, no lo estoy demeritando, simplemente no lo quería en mi libro, ¿no? Por Ujú. ese simple hecho, pensaba que era como un obstáculo para un lector de fuera, ¿no? Podría ser un obstáculo. Aunque bueno, piensas en novelas como El Quijote o Pedro Sí. Páramo, que quizá pues no ha sido un obstáculo, pero estamos hablando de novelas muy bien hechas, muy grandes, ¿no? Son clásicos. Entonces yo no quería caer en eso, ¿no? Y que un lector de otro país pudiera identificarse mayormente con todo lo que aquí se presenta, ¿no? Entonces más Interesante. bien fue por ahí. Es interesante porque siempre este debate, ¿no? Sobre la universalidad de los textos. eh, y sin embargo, leer un texto que te conecta con una cultura tan distinta a la tuya, pues lo que te hace es abrirte el apetito, de querer conocer más, querer saber más, el uso y la forma del lenguaje, los términos, las calles, la forma de vestir. eh, tenemos ahí ese pequeño reto de hacer un texto que sea potable, pero que honre, ¿no? Lo esencial de cada cultura para que genere mayor movimiento alrededor de eso. En tu proceso de escritura, ¿cómo tú crees que nacen las historias? ¿Dónde ese gusanito que dice, esto es un cuento? Eh, fue, fue algo así como te comentaba ahorita, fue muy racional al principio Ujú, cuando estructuré las historias y fue muy disperso porque yo tenía más historias que incluso no quedaron en el libro, ¿no? Que se me hacían que ya desentonaban. Pero en realidad era más o menos plantearme una idea, ¿no? De qué pasaría si esto lo desarrollaría y los fui anotando en un cuaderno y poco a poco iba añadiéndole elementos, ¿no? Estoy hablando de que pues, pasaron meses incluso para terminar un cuento, porque iba añadiéndole elementos que se me hacían llamativos y ujú. otros elementos que quedaron descartados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre he querido tener un personaje con un perro y nunca he podido, ¿no? Entonces, en el libro no hay, creo que ni mascotas. Bueno, hay una guacamaya, pero bueno, es distinto un perro a un gato, ¿no? Entonces, Sí, siempre en ese sentido he tenido esa cuenta pendiente, ¿no? Hacer una historia con alguien que tenga una mascota. Entonces, esos elementos que uno como escritor se da cuenta de que, oye, no lo he hecho, o sea, no lo he podido hacer, ¿no? Y son detalles que a lo mejor a un lector externo se le hacen nimios, pero ya a la hora de ponerlos en papel claro, sí te llenan claro, claro. Ahí venimos de problemas, puede ser hasta de verosimilitud. con la duda de si los personajes obedecen o tienen vida propia. Sí, exactamente, sí, ¿no? Ya llega un momento en donde ellos ya se Sí, sueltan, ¿no? Ya. y toman decisiones y dicen, no me gustan los perros. Que sí, que sí. Sí, sí, quiero que tengas un perro, no, no quiero, Ok, no lo voy a cuidar bien. creo que sí, que los personajes retan a uno, no importa qué tan corto, qué tan larga sea la historia, pues te retan hasta mirarte a ti desde otro lugar, porque uno se desdice a sí mismo escribiendo cosas que cuando vemos a veces historias tan contadas, tan dramáticas, o una novela negra bien cruda, bien, y tú dices, bueno, esto habla del talento, como me decía un amigo, eso habla del talento, no del autor, porque, ojo, que no es que esa persona va a salir a ejecutar esos actos, entonces tú dices, bueno, pues entonces el personaje sí tiene fuerza propia, ¿no? Sí tiene una fuerza que sabe hasta dónde llega, que es distinto a donde llegue el autor en sí Ah, mismo. y en ese sentido, por ejemplo, yo batallé con la autocensura, ¿no? Hay cuestiones que decían, no, es que este personaje lo tiene que hacer porque es su naturaleza y es una decisión que si lo quito yo, estoy como poniendo
o introduciendo una inestabilidad en la verosimilitud misma de la historia, ya no es creíble, ¿no? Entonces ya el Ujú. personaje, como dices tú, cobra vida y decisiones propias. Me gustaría que invitemos a mis escuchas a leer algunos de esos libros que para ti son imperdibles, esas obras que tú sientes que en tu trayectoria te han marcado o que tú sientas que todo el mundo debe de leer. Mm, Bueno, está Ciudad de Cristal de Paul Auster. Creo que es un libro que se debería de leer en la universidad mínimo, ¿no? Ciudad de Cristal. Obviamente el Quijote creo que es básico para entender nuestra cultura occidental, ¿no? De dónde viene la verosimilitud, qué es la verosimilitud y cómo Cervantes trabaja con eso. Creo pues que sin duda hay que leer también a Octavio Paz, la poesía de Octavio Paz, ¿no? A Sor Juana Inés de la Cruz, sin duda, ¿no? Creo que es la poeta mayor en lengua española, la Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que también habría que leer pues, al maestro García Márquez, obviamente, ¿no? Y a Juan Rulfo, Pedro Páramo. Creo que esos son los que ahorita mismo se me vienen así a la cabeza y que tendrían que leerse. Los cuentos de Edgar Allan Poe también, sin duda. Y Shakespeare también, ¿no? Como diría Harold Bloom, que es el centro del canon de Occidente, ¿no? En Shakespeare. Aunque yo Sí. lo dudaría, pero bueno, vamos, Shakespeare es muy importante, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno. ¿Cómo tú crees que se renuncia a la literatura? ¿Que es posible renunciar a esto? Eh, Creo que puedes renunciar a ciertas cosas de la literatura, ¿no? Como por ejemplo escribir, pero creo que siempre vas a seguir leyendo de alguna forma u otra, ¿no? Siempre va a estar ahí la literatura. Creo que es un acto diario, ¿no? Yo en un sentido muy amplio, ¿no? De literatura, ¿no? Entonces, Sí. todos tenemos gestos literarios a diario y no nos damos cuenta a lo mejor, ¿no? Todos tenemos, ¿no? eh, expresiones poéticas que no nos damos cuenta, pensamientos filosóficos, etcétera. Pero en Sí. un sentido más estricto, creo que se puede renunciar a escribir, pero a lo mejor no a leer, ¿no? ¿No? Porque sí ha habido Ujú. casos en donde autores, Sor Juana Inés, Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Que llegan a un tiempo en donde ya se acabó, hasta aquí llegó, ¿no? Sí. Entonces, Alichu Macero es otro caso, entonces son casos donde publican uno o dos libros y hoy ya me retiré, ¿no? Entonces, Rimbaud decía después que había sido ¿cómo se dice? Para él, de una falla, ¿no? Que había cometido, ¿no? Que era algo de locos, ¿no? Entonces, y Bueno, después sí. se dedicó él a ser comerciante, ¿no? Es increíble, ¿no? Con tanto talento, entonces, Cierto que es de locos, ¿no? Cierto que sí, que es un poco de locos. Rosa Montero, bueno, decide que es una especie de cura para la esquizofrenia, porque si no escribiésemos, pues tendríamos todos estos personajes, todas estas historias viviéndonos dentro y seríamos invivibles, ¿no? Entonces, si no hubiésemos encontrado la forma de sacarlo fuera y entonces quizás sí. muy buena frase. A mí me gusta mucho esto de pensar eso y pensar también eh, que cómo nos juega el mundo, ¿no? Cómo nos juegan no nos pasa nada desapercibido, ¿no? Vamos caminando y todo se convierte en una posibilidad, todo se convierte en una tentación, tenemos como ese instinto de inmortalizar esa hoja, ¿no? Que para todos era solamente eso, una hoja, pero para nosotros pues se convierte en otra cosa y creo que ese es un regalazo de la posibilidad de cualquier expresión artística, no solamente de la, de la literatura. Me alegra mucho haber tenido esta conversación contigo, Hugo, y que hayamos podido compartir sobre tu proceso. Para nosotros, estamos muy cercanos a la literatura mexicana, a la cultura mexicana, su música, a la comida, a todo. Tratamos de buscar, es algo como una cultura que genera mucho apetito por aquí y sin duda que el deseo y la invitación está hecha para que puedas venir en cualquier momento y recibirles a ti y a todo el equipo por aquí. Así que te agradezco tu participación en una página a la vez y espero que pronto tengamos el placer de Gracias. conocernos.
Muchas gracias por la invitación y fue maravilloso conversar contigo. Gracias. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Recuerda que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y que tenemos una redifusión los miércoles a las 8:30 de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario de RFI Santo Domingo. Este episodio va a estar disponible en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir, ya que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo. Sigan en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima.